Y en el marco del proyecto de reducción de horas de trabajo a 40 horas semanales, cuya tramitación continúa en el Congreso, el Boletín de Estudios de Comunidad Mujer dio a conocer que una de las principales barreras para alcanzar la igualdad de género es la división sexual del trabajo, la que se traduce en una mayor carga del trabajo de cuidados para las mujeres, generando en muchas ocasiones una doble jornada de trabajo. Para conversar más al respecto estamos junto a la presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda. Alejandra, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Sí, y es bien interesante el trabajo que ha desarrollado distintos organismos, entre ellos Comunidad Mujer, para justamente ir notando este punto. Cuando se habla de la reducción de 45 o 40 horas, el gobierno ya anunció indicaciones al proyecto que actualmente está en el Congreso. Y te quería preguntar, ¿aborda lo que es la situación y la diferencia que existe entre hombres y mujeres sobre jornadas laborales? Aquí el estudio de ustedes muestra y visibiliza algo que muchas ven, digamos, que es esta doble jornada laboral donde una se paga, ahí podemos hablar de la brecha salarial, por supuesto, y la otra no. Mira, las indicaciones que presentó el proyecto, que anunció el proyecto y las dio a conocer el Ejecutivo la semana pasada, consideran el principio de la corresponsabilidad social, ¿ya? Y incorporan entre sus indicaciones los horarios de ingreso y salida diferida de padres, madres y personas cuidadoras, la posibilidad de pactar colectivamente en negociaciones colectivas, permisos por cuidado o por algún tipo de razón personal. Creemos que es un buen comienzo, creemos que este es un proyecto que es necesario y que en definitiva ayuda a la reorganización más justa y más equilibrada de los tiempos de trabajo, pero lo que hemos advertido en Comunidad Mujer es que la adaptabilidad o la flexibilidad laboral no necesariamente garantiza la igualdad de género y la igualdad de oportunidades en el trabajo. Y ahí conecto esta reflexión con lo que tú mencionabas al principio. La carga global de trabajo es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Qué significa? La suma de horas de trabajo remunerado y no remunerado. Y hoy día esta carga global de trabajo es mucho mayor en las mujeres, es de 55 horas considerando 5 días hábiles o una semana de 5 días hábiles, y para los hombres de 42 horas. Entonces ahí hay un desequilibrio en ese uso del tiempo que es necesario abordar. ¿Y qué es lo que nosotros hemos dicho? Que para que realmente esta reducción de jornada laboral impacte en mayor corresponsabilidad, en mayor participación laboral de las mujeres, en mayor productividad, también es necesario profundizar en algunos aspectos, estos pactos de adaptabilidad por cuidado, por supuesto, pero también mayores permisos y derechos parentales, sobre todo para los hombres trabajadores, para poder en el fondo también ellos tener un rol más activo en el cuidado de la familia. Por supuesto que tenemos pendientes otras reformas laborales importantes como la reforma a la ley de Salacuna, sí. pero quiero insistir que esto es un muy buen comienzo. ¿Te acuerdas que cuando empezó esta discusión en el 2017 y el gobierno anterior convocó una mesa técnica para analizar esa reducción de jornada laboral en la que Comunidad Mujer participó? Esto tenía mucha mayor resistencia de lo que tiene hoy día. Yo creo que hay que destacar es bien que hay un acuerdo eso, importante. Es bien interesante, perdona que te interrumpa, porque cuando se presentó el 2017 había una mirada contraria bien potente con respecto a reducir de 45 a 40 horas, y eso que no estábamos en la situación, por ejemplo, económica de hoy, estamos hablando de 2017, y ahora uno, en conversaciones, por supuesto, y lo que nota, y también por el trabajo que se ha hecho de este diálogo tripartito entre empleados, empleadores y el Estado en este caso, se nota una mirada bastante transversal y de todas maneras en el punto de, bueno, hagámonos con gradualidad, pero de todas maneras hay que rebajarla a 40 horas y los beneficios que esto tiene. Siempre se hablaba de los beneficios, pero principalmente los problemas que podría generar en el ámbito del mercado laboral, lo que era una reducción de las horas de trabajo. Ahora se nota, y estoy de acuerdo contigo, una mirada bastante más proclive al cambio, ¿no?
Hay como que se estableció una especie de sentido común Claro, colectivo, claro. de que efectivamente las jornadas laborales extenuantes que teníamos y que eran muy evidentes antes de la pandemia, cuando plantearse en un teletrabajo o en algún tipo de trabajo a distancia era casi impensado o muy minoritario. Eso efectivamente yo creo que si hay algo que la pandemia nos ayudó como un laboratorio de experiencias distintas, Ujú. es precisamente a entender que esto es necesario, que no porque haya una reducción de la jornada laboral necesariamente va a disminuir la productividad, aunque entiendo que este proyecto igual va a incluir medidas respecto al resguardo de esa productividad, de la adaptación de los procesos en las propias empresas, hay un acompañamiento a las pymes, por ejemplo, y todo eso es sumamente necesario. Pero quiero decir que si nosotros queremos realmente a través de esta reforma y otras impulsar el empleo femenino, que hoy día es muy necesario dado que seguimos con cifras muy bajas y una brecha de género que sigue estando en torno al 20 o 21%, necesitamos hacer más, necesitamos que esto se haga de verdad con responsabilidad, que se distribuyan más equitativamente estos tiempos de trabajo remunerado y no remunerado. Hay una promesa de instaurar en este gobierno un sistema nacional de cuidados que Sí. efectivamente puede ser algo importante como un complemento, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de soluciones que son sistémicas, no hay solo una bala de plata para estos temas, pero sí es muy necesario porque efectivamente sin las mujeres participando plenamente en el mundo del trabajo, también es más complejo poder lograr que la economía se reactive y se dinamice. O sea, hay una fuerza laboral que hoy día es muy necesaria, pero que está encontrando problemas para insertarse plenamente y la razón principal son los cuidados familiares permanentes. Sí, mencionabas tú, Alejandra, y creo que es muy importante lo que es la corresponsabilidad, que uno podría decir tiene dos ámbitos de análisis y de abordarlo, desde el punto de vista del tema cultural, pero también desde el punto Ujú. de vista de incentivar en muchas ocasiones lo que es la corresponsabilidad. Pienso en padres o cuidadores donde está justamente la intención de llevar a cabo en concreto esta corresponsabilidad, pero justamente la situación laboral les impide esto o simplemente no permite llevar a este punto, digamos. Por eso es bien relevante también este proyecto de rebaja de 45, 40 horas, ¿no? Porque por lo menos es un paso, tú señalabas un primer paso, pero que también puede generar un cambio cultural importante acá, ¿no? Sí, y para eso también es necesario tomar conciencia y reeducar y impulsar nuevas formas de uso del tiempo. Yo Sí, te claro. quiero contar que hay estudios que señalan que cuando hay trabajo flexible, ese tiempo que se libera, en el caso de las mujeres lo usan para hacer más trabajo doméstico y en Sí. el caso de los hombres para ampliar sus redes laborales. Entonces, ahí un tremendo tema que abordar y por supuesto que estos no son solo arreglos familiares, no son solo arreglos privados, también es importante el rol que aquí puedan jugar, por ejemplo, las empresas, impulsando, como te decía, estos permisos diversos vinculados con el cuidado. Eh, hay algo que ya está incluido en este proyecto de ley que eventualmente se podrá discutir y mejorar, como son estos horarios diferidos de entrada y salida, etcétera. Ujú. Pero también está lo que puede hacer el Estado a través de políticas de corresponsabilidad, de reformas que están pendientes al Código Laboral para que la carga de cuidado que recae hoy día en las mujeres, traducida en derecho y deber de cuidar, también se reparta con los hombres. Tú sabes que los hombres en Chile no tienen el derecho y deber reconocido al cuidado exclusivo de los hijos. Entonces, normalmente toda nuestra normativa tiene que ver con derechos que se ceden. La madre le cede al padre días del postnatal Claro. parental. En general, eso no funciona mucho. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, los hombres también deben tener derechos exclusivos al cuidado reconocido. Pero creo que estamos transitando por un camino correcto. A mí me parece bien importante. Yo te quiero contar que cuando participamos en esta mesa técnica, nosotros fuimos la organización que puso muy en la palestra el tema de que esto debía hacerse con corresponsabilidad,
nosotros vemos con muy buenos ojos además que pudiéramos profundizar esta estrategia avanzando en un gran pacto nacional o gran estrategia nacional de calidad de vida en el empleo, que aúne a distintos actores clave. Eso es algo que impulsamos desde la mesa técnica que se convocó el 2019, porque aquí necesitamos muchas cosas. Necesitamos campañas de sensibilización, necesitamos mejor regulación, necesitamos buenas prácticas del mundo de las empresas, necesitamos también, por ejemplo, un organismo como el CENSE que ayude a la reconversión laboral, que ayude a que si vamos a tener todo este proceso de adaptación también a un mundo laboral cambiante que ha tenido cambios bien significativos desde la pandemia, todo el tema de uso de tecnología, la automatización. Necesitamos también tener mejor acceso a reconversión laboral de calidad para las mujeres también, por supuesto, no solo para los hombres. Así es que tenemos la verdad que mucho que hacer, y aquí hay dos elementos que son críticos también. Hoy día en Chile la informalidad laboral es muy grande, el subempleo horario también, o sea, las personas que trabajan a jornada parcial también es significativo. Entonces tendríamos que ver cómo unamos todos estos desafíos para que a través de este proyecto de reducción de jornada y otros que podamos impulsar, vayamos entonces equilibrando este mercado laboral que está a media, digamos, que necesita mucho impulso formal. Sí, por último, Alejandra, hemos hablado muchísimas veces del tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ahora, en su minuto en 2017, ahora también podría estar dentro del análisis. Hago la pregunta, con lo que ustedes ya han revisado en términos de comunidad mujer, ¿puede la reducción de 45 o 40 horas laborales semanales tener un impacto en aumentar esa brecha? En, por ejemplo, reducir los sueldos así como hombres de mujeres, entendiendo que el efecto para las mujeres ya con esa brecha que existe sería peor. Bueno, yo lo que entiendo es que, por ejemplo, una de las intenciones es que efectivamente eso no ocurra. O sea, por ejemplo, que la reducción de jornada y el fijar, por ejemplo, la jornada parcial en 27 horas no debiese implicar una reducción de remuneraciones. Pero evidentemente siempre ahí hay un riesgo, porque también está, por otro lado, muy clara la opción y la capacidad productiva que puedan tener las empresas para mantener el número de trabajadores y trabajadoras, etcétera. Por eso es importante el acompañamiento, la gradualidad y la adaptabilidad que se está proponiendo aquí. Pero sinceramente nosotros llevamos muchos años estudiando las causales de la brecha salarial, y te quiero decir que sin lugar a dudas el mayor nudo gordiano, lo que hace que las mujeres sean más caras de contratar y también que tengan un progreso en sus carreras que les impida en el fondo tener mayores remuneraciones, sin duda es el cuidado de hijos, hijas, sin duda es la maternidad, el costo de la maternidad en el mercado laboral, que está de alguna manera naturalizado o reforzado por las normas que tenemos, por el Código del Trabajo que hoy día tenemos. Tú sabes que toda la normativa del sistema de protección de la maternidad, como te contaba antes, impone derechos y deberes exclusivos de cuidado principalmente a las mujeres, y eso obviamente redunda en brecha salarial. Eso está muy estudiado, y por lo tanto, por eso es que es tan importante avanzar en esto de la corresponsabilidad y irlo transformando no solo en regulación, sino que también en una práctica social. Aquí tenemos que hacer como un acuerdo, digamos, un gran acuerdo nacional para que todos los actores clave estemos impulsando esto, el reparto de esta responsabilidad de los cuidados con el Estado, con los privados y dentro de la familia entre hombres y mujeres. Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. Muchas gracias, Alejandra, como siempre, por acompañarnos y conversar sobre estos temas. Gracias a ti por la entrevista. Muy buen día, nos vemos. Chao.